Bien, jóvenes, teníamos una tarea pendiente que les había dejado de la clase pasada y era consultar qué tipos de normas hay en la sociedad. Vuelvo y reitero que esta materia se llama Principios de Derecho y concertamos, acordamos en clase que para efectos de esta clase, derecho significa normas, que cuando decimos aquí la palabra derecho, en esta clase estamos hablando de normas. Y teníamos una tarea pendiente y era consultar qué normas hay en la sociedad. En la clase pasada habíamos hablado de la función de las normas en la sociedad, función social del derecho. Y también habíamos hablado de los fines del derecho, es decir, la finalidad que tienen las normas en la sociedad. Finalidad entendida como objetivo o las metas que debe cumplir una norma según diferentes autores. Siempre que se dice algo, no es la última palabra dicha, sino la opinión o el concepto de alguien respecto a ciertas situaciones. Hoy ustedes iban a consultar qué tipos de normas hay en la sociedad. Oyendo una clase de con música y hablar. Así que ya como... Yo no te entiendo. Así que ya... No te vas a concentrar. Mami, Bien peor. Por favor, están los que tienen el teléfono, los audífonos, los audios abiertos, por favor, para que se pueda escuchar la clase y puedan los compañeros escuchar. Bien, les decía que la consulta de hoy era ¿qué tipos de normas hay en la sociedad? ¿Quién consultó? ¿Quién quiere empezar y me colabora diciendo qué tipo de normas consultó que hay en la sociedad? ¿Jóvenes? Profe. Profesor, normas jurídicas. Las normas jurídicas, muy bien, las normas jurídicas son las normas de un país que impone un gobierno o un estado. Esas las vamos a dejar para la próxima clase. Me las dejan ahí guardaditas. ¿Con quién estoy hablando? Normas morales. Luis Manuel Díaz. Luis. Dani me está diciendo normas morales. Muy bien. Sí, son las que se relacionan con los valores éticos y morales de cada persona. Exactamente, esas son las normas morales. ¿Qué otras normas consultaron? Las normas sociales. Normas sociales, profe. Normas sociales son las normas, dependiendo de cada cultura, hay en ciertas regiones hay ciertas costumbres, y esas costumbres son normas para ese tipo de sociedad, para esos lugares, son normas sociales. ¿Qué otro tipo de normas hay en la sociedad? Normas lingüísticas. ¿Normas qué? Lingüísticas. Lingüísticas. Normas religiosas, profesor. Algunos me están diciendo que no han podido entrar a la clase. Yo a todos los que me aparece la invitación, les estoy aceptando la invitación para que sean agregados a la clase. No sé por qué razón algunos no lo está dejando entrar. Acá no me aparece invitación. Invitación que me aparece e inmediatamente lo dejo entrar. Acá me están diciendo que a algunos se les está cayendo el wifi. Ya eso es asunto de la red de donde están conectados, no acá, porque yo a todos los que me aparecen en un momento dado le doy agregar a todos. Cuando hay muchas invitaciones al momento los acepto a todos de una sola vez. Entonces el asunto no es mío acá, sino revise. De pronto tengan paciencia, vuélvelo a intentar una y otra vez. Retomamos. ¿Qué otras normas hay en nuestra sociedad? Funciona a base de normas religiosas. Normas religiosas. Esas son normas morales. Las normas morales. Las normas morales junto con las normas culturales tienen un parecido. Porque en cada región hay una moralidad, pero tendríamos que hablar de moral, ¿cierto? Para poder saber qué son esas normas morales. La moral es el conjunto de creencias, costumbres, valores que tiene una persona en particular. Y esa persona toma decisiones de acuerdo a su moralidad, dependiendo a la región donde vive, a su religión, a sus costumbres, a sus valores, toma decisiones. Esa es la moral. Y de acuerdo a la moral, pues se toma
el comportamiento de una u otra manera. ¿Qué otras normas hay en la sociedad? Normas familiares, profesor. Normas familiares. Normas de protocolo. Las normas de ética y glamour o normas de protocolo son muy importantes. Bueno, hoy estamos hablando, en medio de la pandemia hay unos protocolos de bioseguridad, pues son normas protocolarias, pero que tienen que ver con la salud ambiental. También son normas de protocolo, pero propiamente cuando hablamos en general, antes de la pandemia, decíamos, normas de protocolo son las de ética y glamour, los protocolos que se deben tener en la mesa, en una fiesta, en una reunión social, muy importantes. ¿Qué otras normas? Profe, la lingüística, profe, ¿qué? ¿Consultaste algo sobre lingüística? No, profe, quiero que me, o sea, no tanto, sino quiero que me especifique más o menos qué significa esa norma. Pues tú fuiste el que la consultaste. Por eso estoy devolviendo la pregunta de decir, ¿consultaste norma lingüística? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que la lingüística es el idioma. Un momento, por favor. El idioma español tiene unas reglas de juego, ¿cierto? Profe. Cómo se deben armar las palabras, cómo se conjugan los verbos. Entonces supongo, si no es otra cosa, lo que consultaste sobre normas lingüísticas tiene que ver con esas reglas del español. Y que ahora sí, ¿qué me preguntas? Las normas lingüísticas son aquellas que establecen las reglas de ortografía y gramática para el correcto uso y práctica de una lengua. Exactamente, esas son unas normas que tienen que ver. Bueno, entonces frente a estas normas de las que estamos hablando, que nuestra sociedad funciona a base de normas. Si nuestra sociedad, imagínense por un instante que en nuestra sociedad no hubieran normas, ¿cómo funcionaría nuestra sociedad? Profesor. Dígame. Hay un tipo de normas. Sí. Profesor. Sí, te estoy escuchando, Luis Fernando. ¿De qué tipo de normas me quieres hablar? Los que tienen los audios prendidos y hay ruido a su alrededor. Luis Fernando, ¿de cuál norma me quieres hablar? Francisco. Sí, escucho. ¿Alguien me quería hablar de una norma en particular? Les decía que imaginémonos por un instante de que en nuestra sociedad no hubieran normas y que todos pudiéramos hacer lo que nos diera la gana. En principio podría ser interesante, pero de un momento a otro, si todos hacen lo que les da la gana, pues se formaría un caos. Es necesaria las normas y hoy por hoy nuestra sociedad funciona a base de normas. Todas esas que ustedes han mencionado son normas que rigen la sociedad. Ahora, esas normas cumplen una función. Según Norberto Bobbio, decía que esas normas en la sociedad primero orientan la conducta, ¿cierto? Organizan y orientan la conducta. Las normas religiosas orientan la conducta de ciertas personas, ¿cierto? Ciertas personas cuando asisten a una religión o se someten a los dictámenes de cierta religión, van a comportarse de acuerdo a la religión que profesan, porque esas normas orientan su conducta. Las normas éticas no las mencionaron. Las normas éticas son aquellas que nos dicen que debemos comportarnos de acuerdo a los valores éticos. La responsabilidad, la puntualidad, la tolerancia, el orden, qué sé yo, todos los valores éticos. Esas normas nos dicen que debemos comportarnos así. Entonces esas normas también orientan la conducta, cumplen la función de orientar la conducta y de organizar la sociedad hacia ese tipo de comportamiento y que hagas esto y dejes de hacer aquello. Las normas morales por su lado también. Las normas culturales. En alguna ocasión acá en clase les mencionaba que en nuestra cultura sabanera, ¿cierto? Es costumbre las peleas de gallo y las fiestas en Corraleja, que este año no se están haciendo en algunas partes, incluida Planeta Rica, porque por motivo de la pandemia. Pero es que es parte de nuestra cultura hacer ese tipo de espectáculos, mientras en otras partes son mal vistos, ¿cierto? Sobre todo frente a este movimiento de defensa de los derechos de los animales, ese tipo de prácticas ya no se ven muy bien. Y nosotros, por cultura y por tradición, las seguimos haciendo. Esas son normas culturales. Mientras en ciertas regiones se practican unas conductas, en otras regiones como en el interior nos ven mal
por practicar esas conductas, porque ellos allá tienen otras normas culturales que hacen ver las situaciones de diferente manera. Entonces, podríamos mirar si todas esas normas también hacen control social. Para que una norma haga control social debe ser obligatorio, debe imponer una sanción. Hay normas que de por sí no imponen sanciones. Las normas sociales, no, pues la sanción sería social, pues simplemente se ve mal visto, lo miran muy feo, pero hasta allí. No hay un castigo como tal, una multa o te van a meter en la cárcel por no cumplir cierta norma. Me siguen los problemas de conexión con algunos compañeros. Intenten una y otra vez porque son problemas de conexión. Las normas religiosas tampoco imponen sanción, tal vez una amenaza, ¿cierto? Si no te sometes a esto, te vas para el infierno o te va a suceder cierta cosa, pero las personas que se someten a una religión es voluntariamente, hasta el día que quieran continuar allí, ¿cierto? No hay una sanción por estar o por no estar. Cuando se someten a esa religión es voluntariamente, son las normas religiosas. Profe, disculpe. Dime. Esas normas religiosas son diversas según la religión. Exactamente, va a ser muy diferente de acuerdo a la religión, como las culturales. Las normas sociales o culturales son muy diferentes dependiendo de la región o la cultura donde vivan. Lo mismo sucede con las normas de etiqueta o glamour o protocolos. Lo que algunos me digan, las normas de etiqueta y protocolo o etiqueta y glamour le llaman ahora, como sentarnos en una mesa, que si es de noche me visto de colores oscuros, que no se pueden utilizar colores brillantes en el día y más si vivimos en la costa. Son normas de cómo vestir adecuadamente. Esas normas no imponen una sanción, te mirarán feo, ¿cierto? Un rechazo de la social, pero no se podría decir que eso es una sanción. Entonces, para que una norma cumpla la segunda función que habla Norberto Bobbio, que es la función de control, significa que esa norma debe contener una sanción, debe contener un castigo para el que no la cumple. Y la tercera función de la que habla Norberto Bobbio es que debe resolver un conflicto. ¿Cuál será el conflicto que resuelven las normas religiosas? Tal vez la salvación de las almas, ¿cierto? Dicen las religiones, debes hacer así para salvar tu alma, para que vayas al cielo, qué sé yo. Cada religión de acuerdo a sus creencias. ¿Cuáles son el conflicto que quiere resolver las normas éticas? La convivencia. Las normas éticas están dirigidas a la convivencia de los seres humanos. ¿Cuál será el conflicto que quieren resolver las normas de etiqueta y glamour? Pues será en cada situación, pues de acuerdo a las costumbres, pues hacer las cosas de la mejor manera. Tal vez es cuestión de estética, cuestión de visibilidad, en el caso de las normas de etiqueta y glamour. En fin, entonces, esta sociedad funciona a base de normas. No puede haber una sociedad sin normas. Dentro de todas esas normas, hubo un compañero que me dijo, existen las normas jurídicas. Sobre esas normas jurídicas son las normas de un Estado, las que impone un país y un órgano en particular. En Colombia hay un órgano legislativo que hace las normas, que son las normas jurídicas. Ese taller que tenemos pendiente, que ya les dije, que es para el 17 de abril, la entrega para el segundo examen parcial, yo les asigné una norma, pero esa norma que yo les asigné no es una norma religiosa, ni es una norma social, ni de protocolo, ni de ética y glamour. Esa norma que les asigné es una norma jurídica. Excepto los chicos de asistente administrativo, no sé si aquí en la clase de las 12 hay asistentes administrativos que les puse las normas ICONTEC y normas APA. Esas no son propiamente unas normas jurídicas, son unas normas técnicas, para que lo tengan en cuenta. Pero todos los demás, la norma que les asigné es una norma jurídica. Y sobre esa norma jurídica van a mirar primero y segundo punto del taller si esa norma cumple unas funciones sociales. Y segundo punto del taller, miran si esa norma cumple unos fines. ¿Cuáles fines? Lo que usted haya consultado. Me dice qué fines
tiene esa norma jurídica. Esos son los primero y segundo puntos del taller. Ya publiqué el taller. Ahorita se los muestro en la otra sesión. El tercer punto del taller me dice si esa norma, que es una norma jurídica, cumple unas características. ¿Cuáles son las características que debe cumplir esa norma? Como jurídica, le estoy preguntando de 3. Son muchas características que van a cumplir las normas jurídicas, pero para efectos de este taller les pregunto por 3. Generalidad, obligatoriedad y abstractalidad. Ya deben, para la próxima clase, ese es el tema. Para la próxima clase deben consultar qué son normas jurídicas y consultar características de las normas jurídicas. 1, características de generalidad. 2, características de abstractalidad. Y 3, características de obligatoriedad. Y esa consulta les va a servir para resolver el tercer punto del taller. Chicos, ¿Me puedes repetir otra vez? Dime. ¿Me puedes repetir otra vez? Profe, ya te está grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Gracias al que me está recordando. Voy a cortar el video para volver a hacer otro, para hacer 2 videos cortos. Les estaba diciendo, chicos, que hay un taller pendiente. Ya todos lo saben. Y que a cada uno de ustedes les asigné una norma para trabajar. Y que esa norma que les asigné no es una norma religiosa, ni ética, ni moral, ni social, ni de etiqueta y glamour, ni ninguna otra. La norma que les asigné es una norma jurídica, en la mayoría de los casos, excepto, toda regla general tiene su excepción, excepto los que están estudiando asistentes administrativos, que a eso le asigné normas APA y normas ICONTEC, que no son propiamente una norma jurídica, sino una norma técnica, para que esos que van a trabajar esas normas lo tengan en cuenta. Luego el resto, todos tienen una norma jurídica asignada. Tenemos un taller que son 5 puntos, pero que vamos a ir de clase en clase explicando cada uno de ellos. Ya la clase pasada expliqué los 2 puntos del taller, los 2 primeros puntos del taller. El primer punto que tiene que ver sobre las funciones de las normas, segundo punto, fines de las normas, y el tercer punto del taller está preguntando sobre características de las normas. Usted debe primero, para hacer ese tercer punto, primero consultar características de las normas jurídicas, y son muchísimas, son como 20 características. No las va a consultar todas, va a consultar 3 nomás. Características de generalidad, características de abstractalidad y características de obligatoriedad. Esas 3 características son las que vamos a trabajar en el taller, porque la pregunta dice si esa norma jurídica que usted le tocó, le asigné para trabajar, cumple esas 3 características, pero obviamente que hay que consultarlas y ese es el tema de la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, ¿para cuándo es ese taller? ¿Cómo? ¿Para cuándo es ese taller? 17 de abril, que es la fecha de segundo examen parcial, después de Semana Santa. Dime. Profe, ¿usted va a asignar la pregunta esa ahí al grupo o al Classroom? No te escuché la pregunta. Que si usted va a asignar las preguntas al grupo de WhatsApp o al Classroom, lo que toca. El taller, lo que estoy hablando es del taller. El taller ya está publicado en Classroom en esta semana. Yo publiqué el taller. Ahorita en la próxima sesión les voy a mostrar el taller. De lo que estoy hablando en este momento es del taller. De aquí en adelante hasta el 17 de abril Sí. estoy hablando del taller. Profe. Las preguntas están en el taller. Ya se los muestro. Voy a cortar este video para hacer el próximo video que no quede muy largo. Y hacemos y les muestro el taller. Ya les voy a compartir pantalla. Les voy a pedir que no salgamos porque voy a cortar el video y aprovechamos, cortamos el video, salimos de la clase y volvemos a entrar, por favor. Así algunos que no han podido entrar, a ver si les damos también chance para que entren. Para explicarles nuevamente el taller y voy a repetir, pero con el taller en la mano para que entiendan mejor. Entonces, ya continuamos.